no te molestes en venir a la boda el sábado. La verdad es que tu aspecto y tu soltería son una vergüenza para las fotos familiares. Solo nos sirves para pagar las cuentas, eres una decepción. Para nosotras, estás muerta, me escribió mi madre en un mensaje de WhatsApp. Yo miré la pantalla brillante, sentí como mi respiración se volvía lenta y pausada, y sin temblar, respondí una sola palabra: entendido. Lo que ellas en su infinita arrogancia no sabían, era que esa misma tarde yo cancelaría mi firma en el préstamo millonario que mantenía viva su farsa de riqueza. En menos de 24 horas, las vería caer de rodillas, ahogadas en lágrimas, humilladas públicamente y rogándome por sus vidas. Antes de que les cuente sobre el final de esta historia y cómo les di la lección que nunca olvidarán, por favor díganme en los comentarios desde donde nos están viendo. Era un miércoles por la tarde en la Ciudad de México, el reloj de mi computadora marcaba exactamente las 3:30. Afuera, el cielo estaba gris y el tráfico de Paseo de la Reforma avanzaba a vuelta de rueda, pero dentro de mi oficina de cristal en el piso 40, el silencio era absoluto. Yo estaba sentada en mi escritorio, revisando unos reportes financieros inmensos, cuando la pantalla de mi celular se iluminó. Era un mensaje de doña Carmen, mi madre. No había un hola, ni un ¿cómo estás, hija? Solo esas palabras venenosas, directas y llenas de crueldad que les acabo de leer. Me estaba prohibiendo ir a la boda de mi propia hermana menor, Valeria. La supuesta boda del año de la alta sociedad. Según mi madre, yo no encajaba con los invitados de lujo, mi ropa no era de diseñador exclusivo y no tenía un marido rico del brazo para presumir. Mi simple existencia, según ella, iba a manchar la estética de su evento perfecto. Leí el mensaje 3 veces. Silvia, mi asistente, estaba sentada frente a mí, esperando con una pluma en la mano para que yo firmara unos contratos importantes de la empresa. Ella levantó la vista y notó cómo la vena de mi cuello palpitaba y mi mandíbula se apretaba con tanta fuerza que me dolían los dientes. Pero no dije nada. No solté ni una sola lágrima. No sentí ese nudo asfixiante en la garganta que solía sentir cuando era una niña pequeña, rogando por una migaja de la aprobación de mi madre. Lo único que sentí fue una claridad absoluta, una frialdad afilada como una cuchilla de hielo cruzando mi pecho. Tecleé la palabra entendido, le di enviar y bloqueé su número inmediatamente. Silvia me miró con preocupación evidente en sus ojos. Me preguntó con voz suave si me sentía bien, si necesitaba un vaso con agua. La miré fijamente y le pedí que cancelara todas mis reuniones de la tarde. Le dije que cerrara la puerta y que me comunicara de inmediato con Diego, mi lawyer. Diego no solo era el abogado corporativo más implacable que conocía, era mi mejor amigo desde la universidad y la única persona en este mundo que conocía a la perfección el infierno financiero y emocional que era mi familia. Cuando Diego contestó al segundo tono, no hubo necesidad de saludos formales ni de charlas amables. Fui directo al grano. Hazlo, Diego. Ejecuta el plan B en este instante, le ordené con una voz que ni yo misma reconocí. Le dije que cancelara de inmediato mi garantía personal de la línea de crédito de Cosméticos Imperial, la empresa de mi familia. Le ordené que retirara mi firma, mi nombre y mis bienes de cada documento bancario que las respaldara. Diego se quedó callado un segundo largo al otro lado de la línea. Pude escuchar cómo dejaba caer una pluma sobre su escritorio. Me preguntó si estaba 100% segura, advirtiéndome que esto iba a desatar una guerra mundial y que no habría marcha atrás. Le contesté, mirando las letras del mensaje de mi madre en la pantalla: mi madre acaba de declararme muerta, Diego. Y los muertos no firman cheques. Cosméticos Imperial no era el imperio millonario que mi madre y mis hermanas presumían cada fin de semana en sus clubes privados y en sus redes sociales. Era un cascarón podrido y vacío, ahogado hasta el cuello en deudas, que solo sobrevivía mes a mes gracias a una línea de crédito de $15 millones. Y esa línea de crédito estaba respaldada única y exclusivamente por mi patrimonio personal. Yo era la directora financiera de una multinacional de verdad, tenía dinero real, propiedades ganadas con mis desvelos, y ellas me usaban sin piedad como su cajero automático personal. Al retirar mi firma, el banco, por protocolo automático, congelaría todas las cuentas de la empresa de manera fulminante.
Y la cereza del pastel era el tiempo. Faltaban solo 3 días para la boda de Valeria. Una boda ostentosa que costaba millones y que, para ese momento, aún no estaba liquidada. Esa noche llegué a mi departamento, me quité los zapatos, me serví una copa de vino tinto y me senté en el balcón a mirar las luces interminables de la ciudad. El aire frío me golpeó la cara. Por primera vez en mis 34 años de vida, el peso aplastante de mi apellido desapareció de mis hombros. Respiré con verdadera, absoluta y peligrosa libertad. Ustedes se preguntarán, y con justa razón, cómo es que una mujer adulta, independiente y con tanto éxito profesional permitió que su propia familia la pisoteara y la usara de esa manera tan descarada durante tanto tiempo. La respuesta es compleja, pero se resume en una sola palabra: la culpa. En nuestra cultura, desde que tienes uso de razón, te inyectan en las venas la idea de que la sangre lo perdona todo, que la familia es sagrada sin importar cuánto te sangren, te humillen o te destruyan por dentro. Yo siempre fui el bicho raro de la casa, la pieza que no encajaba en el rompecabezas de perfección de mi madre. Valeria y Patricia, mis 2 hermanas, eran las princesas doradas de Doña Carmen. Eran altas, delgadas, de cabello perfecto, obsesionadas con la moda, las dietas extremas y los chismes de la alta sociedad. Yo era la niña seria de lentes que prefería encerrarse a leer un libro de economía o matemáticas en su recámara en lugar de ir a clases de modelaje. Mi madre nunca, jamás me perdonó no ser un trofeo de exhibición como ellas. Tengo recuerdos que todavía me queman la piel. Recuerdo una tarde en particular, yo tenía 15 años. Valeria estaba en la sala con Camila y Natalia, sus 2 mejores amigas, unas niñas fresas e insoportables. Yo pasé caminando hacia la cocina y Valeria, frente a ellas, señaló mi ropa holgada y se burló a carcajadas de mi peso. Mi madre estaba sentada justo ahí, tomando el té. En lugar de reprender a Valeria o defenderme, mi propia madre soltó una risita cómplice, me miró de arriba abajo con desprecio y me dijo frente a las visitas que si no dejaba de tragar y no me arreglaba el pelo, ningún hombre decente me iba a querer mantener jamás. La frase "tú naciste para trabajar, Lucía, y tus hermanas nacieron para brillar" era el pan de cada día en las paredes de esa casa. Cuando me gradué de la universidad y conseguí mi primer trabajo importante en una firma de finanzas, mi pecho se inflaba de orgullo. Quería ser útil, quería aportar a la casa para ganarme, por fin, una mirada de cariño de Doña Carmen. Pero el día que recibí el pago de mi primer salary, mi madre entró a mi cuarto, tomó mi tarjeta de débito de mi buró sin mi permiso y vació la cuenta completa para pagarle un boleto de avión de primera clase a Europa a Patricia. Cuando llegué a casa y le reclamé llorando, exigiendo mi dinero, mi madre se levantó del sillón, levantó la mano y me dio una cachetada tan fuerte que me volteó la cara y me dejó un zumbido en el oído. Me gritó que yo era una malagradecida, una miserable egoísta, y que le debía la vida entera por haberme parido. Incluso, años atrás, descubrí que ella había vaciado en secreto mi college fund, el fondo de ahorros que mi padre había empezado para pagar mi universidad, todo para comprarse una camioneta del año para presumirla con sus amigas del club. Así que aprendí a sobrevivir a golpes. Trabajé el doble, el triple que cualquier persona normal. Pagué mi propia educación con becas y trabajos nocturnos. Conseguí cada promotion en el corporativo a base de sudor, lágrimas y madrugadas interminables frente a la computadora. Mientras tanto, mis hermanas vivían en un eterno carnaval, de fiesta en fiesta, viajando y esperando casar a un millonario ingenuo que las mantuviera. Patricia lo logró una vez, se casó por todo lo alto, pero regresó a la casa divorciada al año, cargando todas sus tarjetas rebotadas y sus deudas exorbitantes. Valeria, por su parte, encontró a Mauricio, un supuesto empresario de bienes raíces que en realidad era un vividor de manual buscando una familia rica que lo patrocinara. Y toda mi familia, liderada por mi madre, esperaba que yo, calladita y con la cabeza gacha, financiara todo ese circo decadente de por vida. La trampa definitiva, la cadena de acero que me ató a su ruina, se cerró hace exactamente 3 años. Mi padre había fallecido de un infarto fulminante. El funeral fue un teatro grotesco y meticulosamente armado por mi madre.
Recuerdo la lluvia cayendo sobre los paraguas negros de diseñador, las coronas de flores importadas y a mi madre fingiendo sollozos desgarradores solo cuando veía que las esposas de los banqueros se acercaban a darle el pésame. Apenas unos días después de enterrarlo, me citaron de urgencia en la enorme sala de juntas de cosméticos Imperial. El aire acondicionado de esa oficina estaba helado, olía a cuero caro y a desesperación oculta. La supuesta inheritance que mi padre nos había dejado no era una fortuna, era un desastre colosal. Me entregaron las carpetas contables y al revisarlas me di cuenta de que la empresa estaba a 1 milímetro de la quiebra técnica. Los números estaban en números rojos oscuros. Mi madre me sentó en la cabecera de la enorme mesa de caoba. De pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se agarró el pecho simulando falta de aire y juró por Dios que si la empresa cerraba sus puertas, perderíamos la casa familiar. Nos quedaríamos literalmente en la calle pidiendo limosna y el intachable nombre de mi padre sería arrastrado por el lodo de los periódicos de finanzas. Entonces, el abogado de la empresa deslizó unos documentos bancarios frente a mí. El banco exigía un aval sólido, con propiedades y liquidez comprobable, para renovar la línea de crédito y permitir que la empresa siguiera operando. Yo era la única persona de toda esa familia con el historial crediticio perfecto y los bienes necesarios para respaldar $15 millones. Traté de razonar. Les mostré los papeles y les dije que no podíamos seguir gastando un dinero que no existía, que teníamos que recortar gastos, vender propiedades, cancelar membresías de los clubes. Patricia golpeó la mesa con los puños y me gritó a todo pulmón que yo no tenía corazón, que era un témpano de hielo. Valeria empezó a llorar ruidosamente, acusándome de querer ver a mi madre muerta de un infarto por la presión. Pero el golpe final lo dio doña Carmen. Se levantó, caminó hacia mí, me agarró las manos clavándome las uñas y, mirándome directo a los ojos, usó su arma psicológica más letal. Me dijo, con voz quebrada, que si me atrevía a no firmar, si las dejaba caer, yo estaría escupiendo directamente en la tumba y en la memoria del padre que tanto decía amar. Y firmé. Mi mano temblaba mientras trazaba mi nombre en esos papeles. Sentí un asco profundo y visceral de mí misma en ese instante. Sabía perfectamente que estaba firmando un pacto con el diablo, entregándoles el fruto de mis años de esfuerzo. Pero ese mismo día, apenas salí al estacionamiento de esa oficina, saqué mi celular y llamé a mi lawyer, Diego. Le dije con la voz firme que había firmado el aval, pero le juré que esa sería la última maldita vez en mi vida que sería su víctima. A partir de ese momento, empezamos a trabajar. Durante los siguientes 3 años, mientras ellas reventaban las tarjetas de crédito corporativas comprando bolsos de miles de dólares en Polanco, pagando cirugías estéticas y organizando eventos sociales de caridad para salir en las revistas, yo aseguré mis propios bienes. Construí un escudo legal impenetrable a mi alrededor y preparé el plan de escape más perfecto y letal posible. Yo solo necesitaba una excusa, un error grave de su parte, un insulto imperdonable para apretar el botón rojo sin remordimientos. Y el humillante mensaje de texto prohibiéndome ir a la boda por ser una vergüenza fue exactamente la señal divina que llevaba 36 meses esperando. El jueves por la mañana, la bomba que yo había plantado la noche anterior finalmente estalló. Yo estaba tranquilamente en mi oficina, tomando un café caliente, revisando los correos electrónicos de mi trabajo real. Afuera el sol brillaba en la ciudad, y dentro de mí había una paz que nunca antes había conocido. Todo estaba en aparente calma hasta que, exactamente a las 9:10, la pantalla de mi celular se iluminó furiosamente. Era Héctor, el pobre contador de la empresa de mi familia. Veía su nombre parpadear en la pantalla y no moví un solo dedo. No contesté. A los 5 minutos exactos, otra llamada de él. Luego otra. De pronto, mi celular empezó a sonar y vibrar sobre el escritorio como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia. En medio del alboroto de llamadas perdidas, la pantalla mostró un mensaje corto y preciso de Diego: el banco acaba de congelar la línea por completo. Todas las cuentas están bloqueadas. Salud. Leí el mensaje, sonreí para mis adentros, levanté mi taza de café y tomé un largo sorbo, disfrutando el sabor amargo. A las 10 de la mañana, como relojito, comenzaron a llegar en cascada los mensajes de Valeria. Al principio,
Su tono era el mismo de siempre, arrogante, déspota y grosero. Oye, las tarjetas corporativas me rebotaron en la floristería hace 10 minutos. Llama a tu banquito de inmediato y arregla tu desastre, no tengo tiempo para tus estupideces hoy. Apagué la pantalla y seguí trabajando. Media hora después, la realidad debió haberla golpeado con la fuerza de un camión sin frenos, porque el tono de sus mensajes cambió drásticamente. Lucía, contéstame el maldito teléfono. El encargado del banquete me está llamando y exige el pago en efectivo del saldo total para hoy mismo o cancelan la comida y los meseros. Estúpida, arregla esto ya, me vas a arruinar. Luego, a las 11 de la mañana, entró el mensaje de voz de mi madre. Puse el celular en altavoz para escuchar su tono autoritario de siempre, ese tono que usaba para fingir que ella todavía tenía el control absoluto del universo. Lucía, decía su voz, tensa pero tratando de sonar calmada, deja de hacer estos berrinches infantiles y ridículos. Sé que estás resentida y amargada por lo de la boda, pero esto ya sobrepasó todos los límites tolerables. Llama a tu contacto en el banco inmediatamente y desbloquea el crédito. Estás arruinando la imagen de nuestra familia justo frente a los padres de Mauricio. Arréglalo ahora mismo y, si te comportas, tal vez considere dejarte ir a la ceremonia religiosa en la parte de atrás. No moví un músculo para responderles. Seleccioné los audios y los textos, y se los reenvié todos a Diego para que guardara un registro legal minucioso de sus exigencias y abusos. La boda era el sábado por la tarde. Faltaban escasas 48 horas para el evento y yo sabía, viendo los números reales, que ellas no tenían ni un peso partido por la mitad en sus propias cuentas para pagar a los proveedores. Yo conocía a la perfección cómo operaba la mente de mi madre. El poco dinero en efectivo que alguna vez tuvieron se lo habían gastado frenéticamente en tratamientos de belleza, inyecciones de botox, viajes a spas de lujo y ropa de diseñador para ellas y sus amigas. Absolutamente todo lo relacionado con esa boda majestuosa, desde el vestido de seda bordado a mano de Valeria, hasta los arreglos de orquídeas y las botellas de champaña francesa. Todo estaba cargado descaradamente a la línea de crédito corporativa que ahora, gracias a mi orden, estaba cerrada con un candado de titanio inquebrantable. El sudor frío y el pánico puro empezaban a olerse a kilómetros de distancia. Estaban acorraladas, asustadas, y yo estaba sentada en mi silla, disfrutando y saboreando cada maldito segundo de ese glorioso silencio. Para el viernes por la mañana, la tensión en mi familia debía ser insoportable. Yo decidí trabajar desde la comodidad y seguridad de mi departamento. Era un edificio exclusivo con seguridad privada estricta, precisamente porque sabía que en algún momento intentarían buscarme en persona cuando se dieran cuenta de que no contestaría el teléfono. Y no me equivoqué. A las 11 en punto de la mañana, el silencio de mi departamento se rompió por el sonido de golpes secos, violentos y frenéticos en mi puerta de entrada. No estaban tocando el timbre, estaban lanzando puñetazos contra la madera sólida. Caminé despacio hacia el monitor de la cámara de seguridad del pasillo. Ahí estaban, en vivo y a todo color, doña Carmen y Patricia. Tenían las caras rojas, desencajadas por la furia, respirando agitadamente. Seguramente habían utilizado algún contacto o sobornado con billetes grandes al nuevo guardia del lobby para que las dejara subir sin anunciarlas, saltándose mis órdenes estrictas de prohibirles la entrada al edificio. En lugar de esconderme o llamar a la seguridad de inmediato, decidí que era hora de darles la cara. Respiré hondo, quité el cerrojo y abrí la puerta de golpe, justo antes de que empezaran a gritar a todo pulmón y armar un escándalo en el pasillo que alertaría a los vecinos. Apenas se abrió el espacio, mi madre entró empujándome bruscamente hacia atrás con el hombro, invadiendo mi espacio personal. Patricia entró detrás de ella, cruzando los brazos sobre el pecho, mirándome con puro odio. Doña Carmen no perdió ni un milisegundo. Empezó a escupir gritos con el dedo índice apuntando directo a mi nariz. Me dijo que era un monstruo egoísta, una bestia sin alma. Me gritó a centímetros de la cara que yo le tenía una envidia enfermiza a Valeria porque ella sí era hermosa, ella sí había encontrado un hombre que la amara y se iba a casar por todo lo alto, mientras que yo iba a morir sola, fea y amargada, rodeada de gatos y papeles de oficina. Me ordenó, usando esa voz grave y rasposa con la que solía aterrarme y controlarme cuando era una niña indefensa,
que agarrara mi teléfono en ese instante, llamara al maldito director del banco y restituyera la firma del préstamo. Soy tu madre y te lo ordeno, maldita sea, rugió, con los ojos inyectados en sangre. Pero esta vez, algo era diferente. No me encogí de hombros. Mi voz no tembló. No bajé la mirada hacia el piso. Mantuve el contacto visual, mi postura erguida. Le dije con un tono peligrosamente bajo y controlado que hiciera el favor de bajar la voz en mi propiedad. Patricia dio un paso retador hacia el frente, invadiendo aún más mi sala, y me gritó que yo no tenía ningún derecho a hacerles esto, que la empresa era suya, que ese dinero les pertenecía por derecho de sangre y que yo solo era la encargada de administrarlo. Justo en el momento en que Patricia levantó la mano como si quisiera golpearme, la pesada puerta de mi estudio se abrió. Los tacones de mi madre y mi hermana se detuvieron en seco. Diego caminó a paso firme, se paró junto a mí como un muro de contención, se cruzó de brazos y, con la frialdad de un témpano, les informó a las dos mujeres que en ese preciso momento estaban cometiendo el delito de allanamiento de morada en una propiedad privada, y que cada grito, insulto y amenaza estaba siendo meticulosamente grabado para solicitar una orden de restricción inmediata y presentar cargos por extorsión. Aproveché su parálisis. Me acerqué a mi madre hasta quedar a menos de 10 centímetros de su rostro. Podía oler su perfume caro mezclado con el sudor del pánico. La miré fijamente a los ojos y le dije con una voz que cortaba el aire: me declaraste muerta, mamá. Apenas ayer, por mensaje, me dijiste claramente que estaba muerta para ustedes. Bueno, te tengo una noticia corporativa. Los muertos no firman documentos, los muertos no tienen obligaciones fiduciarias, ni chequeras, ni pagan bodas de lujo. Salgan de mi casa ahora mismo antes de que la policía las baje esposadas por el elevador. Mi madre abrió la boca grande, buscando aire, buscando alguna palabra venenosa para devolver el golpe, pero no le salió ningún sonido de la garganta. La derrota se dibujó en sus facciones. Se dio la media vuelta, temblando de rabia y humillación, y salió del departamento pisando fuerte, murmurando maldiciones entre dientes. Patricia la siguió tropezando, como un perrito asustado huyendo con la cola entre las patas. Cerré la puerta de golpe y le puse el cerrojo. Miré a Diego. Él sonrió de lado, apagó la grabadora de su celular y me guiñó un ojo. El primer combate físico, frente a frente, lo habían perdido miserablemente. Como las señoras no pudieron doblegarme en persona, y viendo que la violencia física y los gritos no funcionaron, recurrieron a la táctica más vieja, sucia y cobarde que existe en nuestra sociedad, la campaña de difamación pública. Si no podían controlarme, iban a destruir mi reputación. En menos de 2 horas, el enorme grupo de WhatsApp de la familia extendida, que incluía a primos, tíos y hasta parientes lejanos, se convirtió en una auténtica hoguera de chismes e insultos. Mi madre, en un acto de manipulación magistral, había redactado y enviado un testamento gigantesco haciéndose la víctima mártir. En ese mensaje aseguraba que yo había perdido completamente la razón, que mi estabilidad mental estaba rota, y que, cegada por un arranque de envidia y celos hacia mi hermana menor, estaba intentando quebrar a propósito el honorable negocio que mi difunto padre había construido con sus propias manos, todo con tal de arruinar el día más feliz en la vida de Valeria. Al leer eso, la jauría de familiares hipócritas se desató. Empezaron a llover los mensajes de condena. Tía Lourdes me mandó un audio larguísimo y dramático diciendo que Dios me iba a castigar severamente, que yo era una hija desnaturalizada, una escoria, y que el fuego del infierno me estaba esperando por hacer llorar a mi pobre madre viuda. Tía Rosa, esa misma mujer que hace 10 años le había arrebatado la custody de sus 3 hijos a su exmarido inventando mentiras asquerosas durante su amargo proceso de divorce, tuvo el descaro monumental de atreverse a darme lecciones de moralidad y bondad en el grupo, llamándome ratera y desgraciada. Yo me senté en el sofá, leí cada uno de los mensajes y escuché los audios sin responder ni una sola letra. No abandoné el grupo ni los bloqueé. Quería que dejaran su veneno por escrito, quería tener todas las pruebas digitales de su locura para cuando el castillo de naipes se derrumbara. Mientras la tormenta en el grupo continuaba, la pantalla de mi celular brilló con una llamada privada entrante. Era la prima Elena. Elena siempre fue considerada la oveja negra de su lado de la familia,
rebelde y marginada por no seguir las reglas de etiqueta de mi madre, así que ella y yo nos entendíamos bastante bien. Me estaba llamando a escondidas, susurrando, encerrada en el baño de visitas de la inmensa casa de mi madre. Elena me relató con lujo de detalle el caos apocalíptico que se estaba viviendo adentro. Me dijo que el maquillista estrella amenazaba a gritos con irse y dejarlas a medio arreglar si no le transferían su pago en efectivo de inmediato. El proveedor del banquete, al ver los cheques rebotados, ya había mandado un par de camiones a recoger las sillas Tiffany y las mesas de cristal. Valeria estaba literalmente histérica, corriendo en bata por los pasillos, tirando jarrones contra la pared y arrancándose las extensiones del cabello. Pero la mejor parte del reporte de Elena fue sobre doña Carmen. Mi madre, desesperada por inyectar efectivo a la situación, intentó empeñar a escondidas las joyas antiguas de la abuela, esas que siempre presumía en las galas. Pero cuando fue al prestamista, el joyero se rió en su cara y le dijo que las piedras preciosas eran imitaciones baratas de cristal. Y la cereza de este pastel de desastres, Mauricio, el flamante y vividor prometido, estaba haciendo demasiadas preguntas. Había llegado a la casa, había escuchado los gritos desesperados sobre el banco y las cuentas corporativas congeladas, y ahora, sospechando que su mina de oro estaba vacía, estaba exigiendo a gritos ver los estados financieros reales de la empresa. Elena me susurró con voz temblorosa antes de colgar: Lucía, están desesperadas. Tienen miedo, mucho miedo. Y cuando tu madre tiene miedo, es capaz de cualquier cosa. Le di las gracias a Elena, le dije que se mantuviera a salvo y colgué. Las ratas estaban arrinconadas en el barco que se hundía, y yo sabía perfectamente que cuando las ratas no tienen salida, cometen estupideces gravísimas. Mis sospechas se confirmaron el viernes por la noche, apenas unas horas antes de que amaneciera el día de la tan esperada boda. Las cosas pasaron rápidamente de ser un ridículo drama familiar a convertirse en un asunto penal y profundamente oscuro. Elena me volvió a llamar. Esta vez, su voz temblaba de forma incontrolable, se notaba aterrorizada. Me dijo que necesitaba decirme algo extremadamente grave que acababa de presenciar, pero que tenía pánico de ir a la cárcel por ser cómplice de un delito si no lo denunciaba. Le aseguré que yo la protegería con mis abogados, que me dijera la verdad absoluta sin omitir ningún detalle. Resulta que Valeria, aconsejada y presionada en secreto por el parásito de Mauricio, había salido a buscar liquidez desesperada a cualquier costo. Como las cuentas del banco estaban congeladas, y obviamente nadie en la red de la familia extendida les iba a prestar esa suma enorme de dinero en efectivo sin garantías sólidas, decidieron acudir a los peores callejones. Buscaron a prestamistas informales, la peor escoria financiera. Usureros, tiburones de crédito, gente ligada a negocios turbios y muy peligrosos que cobran sus deudas rompiendo piernas o peor. Necesitaban alrededor de 1 millón de pesos urgente, en efectivo, para tapar los hoyos financieros y pagar a los proveedores del banquete, el alcohol y las flores antes de que saliera el sol. Obviamente, estos usureros no son tontos, exigieron garantías sólidas. Valeria no tenía ni una bicicleta a su nombre, y la empresa familiar ya estaba bloqueada en el sistema financiero. Entonces, ¿qué hizo mi dulce, inocente y soberbia hermana menor en su infinita ignorancia? Falsificó mi firma. Llenó de su puño y letra unos pagarés comprometedores poniendo mi nombre, usando copias a color de mis identificaciones oficiales que mi madre tenía guardadas en un cajón viejo, y se los entregó a esta gente peligrosa, asegurándoles que yo era la avalista, para que le soltaran los fajos de billetes en ese instante. Elena, escondida detrás de la puerta del comedor, los había visto firmar esos papeles con los criminales en la mesa de la casa de mi madre. Cualquier persona normal se habría aterrado hasta paralizarse al escuchar esto. Los prestamistas del bajo mundo cobran con sangre, no mandan notificaciones por correo. Pero yo no me asusté. Al contrario, sentí que una sonrisa fría y oscura. Colgué con Elena, tomé el teléfono inmediatamente, llamé a Diego y le conté cada detalle de lo que Elena había presenciado. Diego soltó un largo silbido al otro lado de la línea, asombrado por la estupidez colosal de mi familia. Le pedí con frialdad que preparara todos los documentos legales para una denuncia penal contra Valeria por fraude, pero le ordené estrictamente que no la presentara en la fiscalía todavía. Quería tener ese misil nuclear guardado en mi escritorio, pulido y listo,
para lanzarlo en el momento perfecto. Valeria tendría su hermosa boda, sí. Una boda de plástico, sostenida con alfileres, pagada con dinero sucio y manchada indeleblemente por el fraude. Las dejaría disfrutar su teatro de papel y cenizas un par de días más, dejaría que se tomaran sus fotos sonriendo, antes de dejar caer la guillotina sobre sus cabezas. Finalmente llegó el sábado. El gran día de Valeria. La boda del año. Por supuesto, yo no me paré a 1 kilómetro de distancia de la iglesia ni del salón. Pasé mi mañana tranquila, me fui a un spa de lujo, dejé que me dieran un masaje relajante, me metí al sauna y me senté a beber agua mineral con pepino mientras leía una revista de negocios. Pero la distancia no me impidió disfrutar del espectáculo. Gracias a los reportes constantes de Elena y a un par de contactos que Diego, con su astucia de siempre, había infiltrado en el evento disfrazados como parte del personal de logística, supe exactamente todo lo que pasó en tiempo real. La ceremonia religiosa fue un show de hipocresía descarada, digno de un premio Oscar. Valeria caminó hacia el altar majestuoso envuelta en un vestido enorme con cauda kilométrica, sonriendo deslumbrante a las cámaras y flashes, mientras mi madre, sentada en primera fila, fingía llorar lágrimas de pura emoción y amor maternal. Lograron engañar al sacerdote y a los invitados en la iglesia, pero la verdadera, cruda y humillante tragedia empezó en la recepción de la fiesta. El salón de eventos era uno de los lugares más exclusivos y ridículamente caros de la ciudad, un palacio de cristal y mármol. Había más de 300 invitados acomodados en sus lugares, puros políticos locales, dueños de empresas, banqueros y señoras de la alta sociedad. Valeria y Mauricio hicieron su gran entrada triunfal bailando bajo una lluvia de luces pirotécnicas frías, pero el ambiente general en el salón ya se sentía raro, denso, cargado de una tensión eléctrica. El dinero manchado de sangre de los usureros apenas había alcanzado para tapar los hoyos más urgentes y evitar que cancelaran el evento en la mañana, pero muchos proveedores clave, cansados de las mentiras, seguían sin recibir la liquidación total de sus servicios. La bomba de tiempo explotó a la mitad de la cena elegante, justo minutos antes de que el padre de Mauricio diera el brindis principal con champaña. De repente, el proveedor encargado del equipo de iluminación y música, que ya no estaba dispuesto a tolerar más promesas vacías, dio una orden por radio y apagó los generadores. El sonido se cortó de golpe. Las luces robóticas de la pista se apagaron, dejando el inmenso salón iluminado solo por la tenue luz de las velas de las mesas. En medio del desconcierto de los invitados, el capitán general de meseros, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, caminó directo hacia la mesa principal, se paró frente a doña Carmen, sin ningún tacto y alzando la voz para que todos lo escucharan, le exigió el pago en efectivo del saldo pendiente ahí mismo. El silencio en el salón fue sepulcral por un segundo, seguido inmediatamente por un oleaje de murmullos. La gente rica, esa que tanto idolatraba mi madre, tiene un olfato especial, huele en la sangre, el fracaso y la quiebra financiera mucho más rápido que los tiburones huelen el océano. Mauricio, el flamante y oportunista esposo, se levantó de la mesa con la cara pálida. Alguien, estratégicamente colocado en el evento por las maniobras de Diego, se había acercado a Mauricio mientras él iba al baño y le había soltado el chisme completo, con pruebas y números, de que la cuenta bancaria de la poderosa familia de su esposa estaba totalmente embargada y que la empresa de cosméticos no valía ni el papel en el que estaba registrada. Mauricio, furioso al ver que su plan de ser mantenido se había esfumado, agarró a Valeria fuertemente del brazo frente a la mirada atónita de todos los invitados VIP. Empezaron a discutir a gritos en medio del salón a oscuras. Las voces resonaban en la acústica del lugar. Él le gritó con desprecio que era una mentirosa, una estafadora y una muerta de hambre disfrazada de princesa. Valeria lloraba a mares, jalándole el saco, suplicándole de rodillas que bajara la voz, que no hiciera un escándalo frente a sus amigas y la familia de él, que todo era un malentendido de los bancos. Pero a Mauricio no le importó el que dirán en ese momento. Se soltó de su agarre con violencia, dio media vuelta y caminó con pasos largos y decididos hacia la enorme puerta de salida del salón, desapareciendo en la noche. Así, tal como lo escuchan, abandonó a su flamante esposa a la mitad del banquete de su propia boda. Valeria, incapaz de procesar el golpe, sufrió una crisis nerviosa absoluta. Cayó de rodillas en medio de la pista de baile,
gritando histéricamente, golpeando el suelo con los puños, arruinando por completo su maquillaje perfecto y desgarrando la seda de su vestido de miles de dólares, mientras los finos invitados, sin pudor alguno, sacaban sus teléfonos celulares brillantes para grabar el grotesco espectáculo de su ruina. Doña Carmen, al ver el imperio de mentiras que había construido colapsar frente a sus ojos y frente a toda la sociedad que tanto deseaba impresionar, se llevó las manos al pecho y se desmayó de verdad por la vergüenza, cayendo sobre la mesa principal y tirando los arreglos florales. La boda del año, el evento más esperado, terminó convirtiéndose en la humillación más grande, en el chisme más jugoso y destructivo de la década en toda la ciudad. El karma no solo les llegó aquella noche, llegó vestido de gala, entró por la puerta principal y rompió todo su falso mundo de cristal a su paso. El domingo por la mañana, la ciudad entera parecía estar hablando de la gran boda arruinada. Las redes sociales estaban inundadas de videos borrosos de Valeria gritando en la pista de baile a oscuras y de Mauricio huyendo por la puerta principal. Los periódicos de sociales y las revistas de chismes de la alta sociedad no hablaban de otra cosa. El apellido de mi familia, ese que mi madre tanto se esforzaba por mantener impecable, ahora era sinónimo de fraude, quiebra y vergüenza pública. Yo pasé mi domingo tranquila, tomando café en mi balcón, sabiendo que la tormenta apenas estaba tomando fuerza. El lunes a primera hora, el intento de contraataque de Doña Carmen no se hizo esperar. Aparentemente, creía que todavía tenía cartas para jugar. A las 10 de la mañana, recibí un correo electrónico formal con copia a mi lawyer, Diego. Era del licenciado Roberto, el abogado de cabecera de la empresa familiar, un hombre conocido por ser un manipulador de las leyes y por tener pocos escrúpulos. En el correo, me citaban de carácter urgente en sus oficinas a la 1 de la tarde. El asunto del correo decía claramente: notificación de demanda por incumplimiento fiduciario, fraude familiar y daños morales severos. Exigían que yo restituyera mi firma como aval de inmediato o iniciarían un proceso legal para congelar mis bienes personales y meterme a la cárcel por sabotaje corporativo. Le mostré el correo a Diego. Él se rió a carcajadas, tomó su saco, metió una carpeta amarilla muy específica en su maletín y me dijo que era hora de ir a aplastar unas cuantas cucarachas. Llegamos a la oficina del licenciado Roberto puntuales. El lugar estaba decorado con madera oscura y sillones de piel que olían a puro ego. Nos hicieron pasar a la sala de juntas. Ahí estaba mi madre, sentada con la espalda recta, usando unos lentes oscuros gigantescos para ocultar las ojeras y la humillación del fin de semana. Patricia estaba a su lado, mordiéndose las uñas compulsivamente. Valeria no asistió, supuse que seguía sedada en su recámara después de la crisis nerviosa. El licenciado Roberto entró caminando con aires de grandeza, se sentó frente a nosotros, abrió su computadora y no perdió tiempo en cordialidades. Me miró con desdén y empezó su discurso ensayado. Dijo que mi comportamiento errático y malicioso había causado un daño irreparable a la empresa, que yo había actuado con dolo para destruir el patrimonio familiar y que, si no firmaba la restitución del crédito en esa misma mesa, la demanda civil y penal se presentaría esa misma tarde en los juzgados. Mi madre asintió con la cabeza, levantando un poco la barbilla, sintiéndose respaldada. Creía que me tenía acorralada. Dejé que el licenciado Roberto terminara su amenaza vacía. Miré a Diego y le hice un leve movimiento de cabeza. Diego no dijo una sola palabra al principio. Simplemente abrió su maletín de cuero, sacó la carpeta amarilla y deslizó 3 hojas de papel fotocopia sobre la mesa, empujándolas justo frente al abogado de mi madre. Eran las copias de los pagarés. Los documentos que Valeria había llenado y firmado falsificando mi letra, usando mis datos para pedirle dinero a los usureros del bajo mundo horas antes de la boda. El licenciado Roberto tomó las hojas con el ceño fruncido. Empezó a leer. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Su respiración se detuvo por un segundo. Leyó las cláusulas, vio el monto de $1.000.000 en efectivo, vio las firmas y reconoció los nombres de los prestamistas, que eran criminales conocidos en la ciudad. Luego, levantó la vista lentamente y miró a Doña Carmen, que no entendía lo que estaba pasando. Diego se acomodó la corbata y finalmente habló, con una voz tranquila pero letal.
Le explicó al licenciado Roberto que teníamos a una testigo presencial dispuesta a declarar ante el Ministerio Público, y que esos documentos representaban un fraude agravado, usurpación de identidad y asociación delictuosa. Le dijo que, si ellos se atrevían a presentar siquiera un oficio civil en mi contra, nosotros saldríamos de esa oficina directo a la Fiscalía General de la República para meter a Valeria a una prisión federal por falsificación, y a doña Carmen por encubrimiento y complicidad. El silencio en esa sala fue el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. El aire se volvió pesado, irrespirable. El licenciado Roberto cerró la carpeta amarilla, se quitó los lentes y se pasó la mano por la cara. Era un abogado corrupto, sí, pero no era estúpido. Sabía reconocer un caso perdido y un delito que mancharía su propia carrera. Sin decir agua va, el abogado cerró su computadora portátil de golpe. Se levantó de la silla, miró a mi madre con profunda indignación y le dijo que le habían ocultado información criminal grave. Le informó que en ese preciso instante renunciaba a ser su representante legal, que no quería tener nada que ver con fraudes a usureros y que por favor desalojaran su oficina. Tomó su portafolio y salió por la puerta sin mirar atrás. Mi madre y Patricia se quedaron petrificadas, sentadas en esos sillones de piel, viendo como su última esperanza de intimidarme acababa de salir caminando por la puerta. Me levanté lentamente, me abroché el botón de mi saco y miré a doña Carmen. Le dije que nos veríamos al día siguiente en el banco para finiquitar el entierro de su farsa. Y salí de ahí, dejando que se ahogaran en su propio veneno. El martes por la mañana, la ciudad estaba envuelta en una neblina fría, perfecta para el funeral financiero que estaba a punto de oficiar. La cita era a las 11 en la sala de juntas principal del banco que manejaba las cuentas de Cosméticos Imperial. Al llegar, nos hicieron pasar a un salón amplio, frío, con ventanales inmensos y una mesa de cristal en el centro. Del otro lado de la mesa, el panorama era desolador. Estaban las tres juntas. Doña Carmen, Patricia y Valeria. Valeria era una sombra de lo que solía ser. No traía una gota de maquillaje, su cabello perfecto estaba recogido en un chongo desordenado, y tenía unas ojeras oscuras que le llegaban casi a las mejillas. Temblaba ligeramente, mirando un punto fijo en la mesa. Patricia la tomaba de la mano, pero también se veía destruida. El fracaso de su hermana le recordaba su propio divorce lleno de deudas de hace años. Pero mi madre, fiel a su naturaleza tóxica y narcisista, seguía intentando mantener su máscara. Llevaba puesto un traje sastre impecable, su collar de perlas y estaba sentada muy derecha, con la barbilla en alto. A pesar de que su abogado la había abandonado, a pesar de que la boda fue un circo mediático, ella seguía creyendo que la sangre y el apellido Bennett tenían un peso mágico que la salvaría de las consecuencias de sus actos. El director general del banco, don Arturo, un hombre mayor y de semblante muy serio, entró a la sala con un bloque de expedientes. Se sentó en la cabecera, aclaró su garganta y comenzó a hablar sin rodeos. Les explicó que, debido al retiro irrevocable de mi garantía personal, la línea de crédito estaba oficialmente cancelada. Explicó que la empresa Cosméticos Imperial tenía deudas acumuladas con proveedores, multas fiscales y pagos atrasados que superaban por mucho los activos físicos que poseían. Estaban en quiebra total. Mi madre lo interrumpió, alzando la mano con ese gesto de superioridad que me enfermaba. Le dijo a don Arturo que no exagerara la situación. Afirmó que la empresa tenía un nombre prestigioso en el mercado, que las patentes de sus cremas valían oro y que simplemente venderían la compañía a un competidor extranjero. Con el dinero de esa supuesta venta, liquidarían la deuda del banco y le sobraría suficiente para mantener su estilo de vida intacto. Luego, mi madre giró la cabeza para mirarme. Sus ojos destilaban un odio puro y concentrado. Me dijo, frente al director del banco, que yo era la peor escoria que había pisado la tierra. Me echó en cara que había humillado a la familia, pero aseguró que el apellido era más fuerte que mis traiciones. Declaró con voz firme que venderían todo, pero que se aseguraría legalmente de que a mí no me tocara ni un solo centavo de esa venta. Me dijo que estaba fuera, desterrada, y que no necesitaba de mi estúpido salario ni de mis ahorros para sobrevivir. Yo no la interrumpí. Dejé que soltara todo su discurso de grandeza. Dejé que se inflara de falso orgullo,
porque sabía que la caída sería mucho más dolorosa desde esa altura. Cuando terminó de escupir sus amenazas de desheredarme de un imperio de deudas, miré a don Arturo y le asentí con la cabeza. Era el momento. Don Arturo se acomodó los lentes, miró los expedientes frente a él y soltó un suspiro cansado. Se dirigió directamente a mi madre y le dijo con un tono frío y corporativo que ella no había entendido la gravedad de la situación. Le informó que Cosméticos Imperial no podía ser vendida a ningún competidor extranjero, ni a nadie más. El rostro de mi madre se desfiguró. Valeria empezó a llorar en silencio. Doña Carmen golpeó la mesa de cristal y exigió saber el nombre de ese maldito grupo inversor que les acababa de robar el negocio de su marido. Exigió que le trajeran a los representantes para renegociar con ellos cara a cara. Me levanté despacio de mi silla. El sonido de mis zapatos resonó en el silencio mortal de la sala de juntas. Caminé lentamente por detrás de Diego, me acerqué al ventanal y me giré para mirarlas desde arriba. Los ojos de las tres se clavaron en mí. Había confusión y terror en sus miradas. Tomé aire, saboreando cada letra de las palabras que estaban a punto de salir de mi boca, y les dije, yo soy el fondo de inversión. El silencio fue absoluto. Podría haber escuchado un Care sobre la alfombra. Doña Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valeria dejó de llorar por el shock. Con voz firme y letal, procedí a explicarles la realidad que no quisieron ver. Les dije que no era una estúpida. Que cuando me obligaron a firmar ese aval criminal hace 3 años, no solo estaba protegiendo mi pellejo, sino que comencé a rastrear cada centavo que despilfarraban. Usé mi experiencia como directora financiera y mi propio dinero, el mismo dinero de mi salary y mis ahorros que siempre despreciaron, para crear una empresa tenedora de activos. Durante 2 años, a través de intermediarios y abogados corporativos que ellas jamás conocerían, me dediqué a comprar silenciosamente los pagarés vencidos de sus proveedores, adquirí las deudas de sus tarjetas de crédito que no podían pagar, finalmente, esa misma mañana, le compré la deuda maestra al banco por una fracción de su valor. Señalé a doña Carmen con el dedo índice y le dije las palabras que sellarían su destino. No hay ninguna venta extranjera, mamá. No hay salvación. Yo compré la deuda. Eso significa que las acciones de la empresa son mías. Las oficinas son mías. Los autos de lujo que manejaban están a nombre de mi empresa. Y lo más importante, la enorme casa en las lomas donde duermen todas las noches, la casa que pusieron como garantía secundaria, es legalmente mía. Me acerqué a la mesa y me apoyé sobre el cristal, mirándolas a centímetros de distancia. A partir de hoy, no tienen nada. Las he desalojado. Están en la calle. El impacto de mis palabras fue como la detonación de una bomba nuclear dentro de esa sala de juntas. El velo de arrogancia, soberbia y crueldad que doña Carmen había vestido durante toda mi vida se desintegró en un instante, reducido a polvo y cenizas. La realidad la golpeó con una fuerza devastadora. Su cerebro finalmente procesó que no había salida, que no había abogado que la salvara, que no había mentira ni manipulación que pudiera revertir los documentos legales firmados sobre esa mesa. Valeria fue la primera en romperse por completo. Soltó un grito desgarrador, un llanto histérico, agudo y doloroso. Se agarraba la cabeza con ambas manos, tirando de su propio cabello, repitiendo sin cesar que no quería ser pobre, que qué iba a decir la gente del club, que su vida estaba arruinada para siempre. Patricia se tapó la boca con las manos temblorosas, las lágrimas escurriendo por su maquillaje barato, hiperventilando al darse cuenta de que, sin el dinero de la familia, nadie pagaría las deudas de su propio y desastroso divorce. Pero la escena que quedará grabada en mis retinas hasta el último día de mi vida fue la de doña Carmen. El orgullo de mi madre se quebró. Sus rodillas parecieron perder toda su fuerza. Se resbaló lentamente de la silla de piel ejecutiva y cayó pesadamente al suelo alfombrado. La mujer que toda su vida me hizo sentir como una basura inservible, la mujer que me golpeó, que me robó mi college fund, que me prohibió ir a la boda de mi hermana por no ser suficiente para sus estándares de plástico, ahora estaba tirada en el piso, arrastrándose literalmente hacia donde yo estaba de pie. Llegó hasta mí y agarró la tela de mi pantalón con sus 2 manos. Miró hacia arriba.
Su rostro estaba bañado en lágrimas, moqueando, con la expresión de un animal acorralado y aterrorizado. Empezó a rogar. Hija, suplicó con una voz tan rota que parecía de otra persona. Mi sangre, mi niña hermosa. Sé que cometí errores, te juro que lo sé. Fui dura contigo, pero era para hacerte fuerte. Perdóname, te lo ruego por el alma de tu padre, perdóname. No nos dejes en la calle. No me quites mi casa, no a mi edad. Soy tu madre, Lucía. Te di la vida. Lloraba y besaba mis zapatos, humillándose frente a Diego, frente al director del banco, frente a todo el mundo. Esperaba, en el fondo de su corazón podrido, que el lazo de la sangre y la manipulación de la lágrima fácil me hicieran doblegarme, como lo hacían cuando yo era una niña. Miré hacia abajo. Vi a esa mujer aferrada a mis tobillos y busqué en lo más profundo de mi ser alguna gota de compasión, alguna pizca de lástima o de remordimiento. Busqué a la niña herida que solo quería el abrazo de su mamá. Pero no encontré nada. Esa niña había muerto hacía muchos años, asesinada por ella misma. Solo había un vacío gélido y pacífico. Hice un movimiento seco con mi pierna y me solté de su agarre, obligándola a caer de bruces contra la alfombra. La miré con total desprecio. Le dije con un tono de voz glacial, lento y pausado para que cada palabra se clavara en su mente: la madre que yo quería murió hace muchísimo tiempo. Y como tú misma me escribiste con tus propias manos hace menos de una semana, yo también estoy muerta para ustedes. Y los muertos no sienten piedad. Me di la vuelta, tomé mi bolso de la mesa y caminé hacia la puerta. Diego me siguió en silencio. Mientras cerraba la gruesa puerta de la sala de juntas, los gritos desesperados y los sollozos desgarradores de las tres hacían eco en las paredes de cristal. Salí del banco, salí a la avenida fría de la ciudad y respiré profundo. El aire nunca se había sentido tan limpio. Ustedes podrían pensar que la historia terminó ahí, con mi madre de rodillas en el banco, pero cuando lidias con deudas y delincuentes, los cabos sueltos pueden ser mortales. La ruina financiera y moral ya estaba ejecutada, pero aún quedaba el inmenso y peligroso problema de Valeria. El $1.000.000 que había pedido prestado a los usureros falsificando mi firma era una bomba de tiempo. Esa misma tarde, mientras ellas hacían maletas apresuradamente en la mansión embargada sabiendo que las órdenes de desalojo llegarían al amanecer, el karma tocó la puerta de las lomas. 2 camionetas negras sin placas se estacionaron frente a la casa. Unos hombres fuertemente armados se bajaron y empezaron a golpear el portón principal, gritando el nombre de Valeria y exigiendo el pago de la deuda con los intereses absurdos que cobraban por día. El terror absoluto se apoderó de mi familia. Doña Carmen me llamó al celular no menos de 40 veces en el lapso de una hora, dejando mensajes de voz histéricos, rogándome que llamara a la policía, que las iban a matar. Yo sabía que si dejaba que los usureros hicieran su trabajo, la situación terminaría en una tragedia sangrienta, y por muy despreciable que fuera Valeria, yo no quería tener un asesinato en mi conciencia ni quería tener a criminales asociando mi nombre con esa deuda falsificada. Pero tampoco iba a salvarla de a gratis. Le indiqué a Diego que interviniera. A través de sus contactos en el área penal y de seguridad privada, Diego logró contactar a los líderes de estos prestamistas. Acordamos una reunión neutral. Yo accedí a pagar la deuda de capital completa de Valeria, más un porcentaje de interés razonable, usando el dinero en efectivo que había reservado para limpiar el nombre de mi empresa. Los usureros, sabiendo que enfrentarse a mis abogados y a mi equipo de seguridad no les convenía si ya tenían su dinero garantizado, aceptaron el pago y borraron la cuenta. Pero la liberación de Valeria tenía un precio innegociable. Cité a doña Carmen y a Valeria en una cafetería de paso, lejos de sus zonas de confort. Llegaron en un taxi viejo, temblando, mirando hacia todos lados con paranoia. Diego puso un contrato de 10 páginas sobre la mesa de aluminio. Para que yo hiciera la transferencia que le salvaría la vida y las piernas a Valeria de los usureros, ambas tenían que firmar un documento notariado. En ese documento, Valeria confesaba por escrito, con su puño y letra, el fraude y la falsificación de mi firma. Mi madre firmaba confesando ser cómplice intelectual del delito. Además, el contrato incluía una orden de restricción de por vida. Renunciaban a cualquier derecho de acercarse a mí,
de llamarme, de enviarme mensajes o de intentar contactarme por cualquier medio existente. Si rompían la restricción o intentaban difamarme de nuevo, el documento con la confesión del fraude iría directo al escritorio de un juez penal y Valeria dormiría esa misma noche en una prisión estatal. No tuvieron otra opción. Llorando lágrimas de humillación pura y derrota absoluta, firmaron cada hoja. Tomaron su copia, se levantaron sin mirarme a los ojos y salieron caminando hacia la calle, arrastrando los pies. Al día siguiente, fueron desalojadas de la mansión. Se llevaron solo unas cuantas maletas de ropa que lograron empacar. Sin dinero, sin crédito, sin propiedades y con sus nombres destruidos en la sociedad, se mudaron a un cuarto de azotea rentado en una zona periférica de la ciudad. Supe, por rumores que llegaron a mí meses después, que Patricia, la que solía comprar zapatos de diseñador en Europa, tuvo que conseguir un trabajo de cajera en un supermercado de turno nocturno para poder comer. El imperio de mentiras fue barrido por completo. Ha pasado exactamente un año desde aquella semana en la que mi mundo explotó y renació de las cenizas. Hoy, la realidad es diametralmente opuesta a lo que mi madre alguna vez predijo. Cosméticos Imperial ya no es el cascarón vacío y podrido que heredamos. Limpié la empresa de raíz, despedí a los parásitos, inyecté capital inteligente y hoy operamos con números negros, a punto de abrir nuestra primera sucursal en el extranjero. Trabajo duro, sí, pero trabajo para mí misma. Mi prima Elena, que fue mi espía y aliada en los momentos más oscuros, ahora es mi gerente de operaciones y le pago el salario justo que siempre mereció. En el ámbito personal, la vida me sonríe de maneras que no esperaba. Estoy sentada ahora mismo en un restaurante hermoso en la costa de Oaxaca, escuchando el sonido de las olas golpear contra la arena. Diego está sentado frente a mí. El hombre que fue mi lawyer implacable y mi escudo en la tormenta, ahora sostiene mi mano sobre la mesa. Resulta que cuando dejas de cargar el peso muerto de una familia tóxica, tienes espacio para dejar entrar el amor de verdad. Hace un momento, la pantalla de mi celular se iluminó. Era una notificación de correo electrónico. El remitente estaba oculto, pero el asunto decía: «Feliz cumpleaños, hija. Por favor, ayúdame». Era mi madre. Seguramente intentando romper el acuerdo desde una cuenta falsa, apelando a la fecha de mi nacimiento para intentar exprimir aunque sea unos pesos de lástima. Miré el correo por un segundo. No sentí coraje, no sentí tristeza. Sentí una paz inmensa. Deslicé el dedo por la pantalla y presioné la opción eliminar permanentemente. Apagué el celular, lo guardé en mi bolso, levanté mi copa de mezcal y brindé con Diego por la vida, por la libertad y por el futuro. Ya no soy una esclava en mi propia historia. Ahora, soy la dueña absoluta de mi propio imperio. Gracias por quedarte y escuchar mi historia. Sé que fue intensa, llena de ira, traición y giros inesperados, pero compartir este camino hacia la libertad significa muchísimo para mí. Espero que te haya conmovido de alguna manera, especialmente si alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas de las personas que se supone que te quieren más. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Dónde tuviste que elegir entre tu propia salud mental y las exigencias tóxicas de tu familia? Quiero leer tus experiencias en los comentarios. No estamos solos en esto. Antes de irte, tengo una petición especial. Si estás escuchando mi voz ahora mismo, significa que me acompañaste en cada momento de esta historia. Eres parte de lo que yo llamo el club del 1%. Así que, quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas la letra W. W significa ganador. Ese será nuestro código secreto, nuestra señal para reconocer a los verdaderos ganadores, las personas increíbles que se quedaron hasta el final y que conocen su propio valor. No olvides darle a me gusta si esta historia te ha entusiasmado, y sigue la página para que podamos seguir caminando juntos a través de las próximas historias que tengo para ti. Mantente fuerte, mantén tus límites firmes y recuerda que nadie tiene derecho a tratarte como un cajero automático. Nos vemos en el próximo video. Adiós.